ustedes es que yo les decía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió algo que ha generado muchísima polémica y es que dijo que Ucrania podría caer bajo el control ruso algún día, al tiempo que además pidió a que el país devastado por la guerra comparta sus recursos naturales a cambio de ayuda estadounidense. Un tema que tiene varias aristas y que queremos analizar, por supuesto, con Diego Rojas, investigador y académico de los estudios internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola, Florencia, buenas tardes. Bueno, Diego, primero preguntarte tú, que eres experto en este tema, que analizas mucho también lo que pasa a nivel internacional, ¿cómo ves tú estas declaraciones de Donald Trump que dice que Ucrania podría caer bajo el control ruso algún día? Son bastante llamativas considerando que estamos hablando que Estados Unidos es uno de los principales aliados en cuanto a financiamiento militar y económico que tiene Kiev, ¿no? Sí, es parte quizás de una retórica mucho más amplia que hemos visto en un Donald Trump más recargado en esta segunda vuelta al poder, que se ha sumado a otras declaraciones en otras índoles de otros países y de otras áreas geográficas. Pero no sorprende en ese sentido precisamente lo que dice sobre el territorio ucraniano, principalmente porque quizás trata de reforzar un poco esta retórica un poco menos parsimoniosa que ha venido demostrando. Pero independiente de las declaraciones un poco más rimbombantes que dice, creo que lo del fondo es mucho más importante y más trascendente. Queda mucho más en la línea de una posición que ha tenido Donald Trump desde un inicio, que es referente sobre el financiamiento de la guerra en Ucrania y los recursos que se destinan de parte de Estados Unidos para poder sostener la guerra. Y siempre, durante toda la campaña, siempre estuvo la incertidumbre de cómo se iba a tratar esto. Donald Trump tenía una posición muy absolutista de que en unos días se acababa la guerra con él en el poder y eso precisamente no ha sido así. Hay todavía hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda pasar ya 3 años desde el conflicto y Donald Trump precisamente tenía quizás la garantía de poder terminar esto. Principalmente porque quizás a pesar de su cercanía con Vladimir Putin está el tema de Ucrania y cómo se va a tomar esto en el futuro. Pero que la segunda frase de esa declaración es mucho más relevante. Lo que busca Donald Trump al final es poder recuperar los recursos que Estados Unidos ha invertido en Ucrania de una u otra forma. Habla de una forma mucho más directa al respecto de eso porque plantea una posición sobre la mesa. Lo que quiere acceder a Estados Unidos es a recursos naturales de parte de Ucrania y medianamente hay unas declaraciones también de Zelensky de que podrían haber algunas negociaciones y que eso se puede conversar y que se puede sentar a la mesa. Pero creo que lo más tangencial de fondo es esa declaración, porque quizás apunta un poco más a lo nivel más práctico de cómo podría llevar Donald Trump hoy en día las relaciones internacionales respecto a cuál es su propia visión interna de lo que está tratando de construir en Estados Unidos. Más allá de estas retóricas con declaraciones que a veces son un poco muy subidas de tono, como lo que ha dicho respecto a otros países. No, claro, pero obviamente uno tiende a pensar que esto podría de alguna manera condicionar la ayuda militar y económica que Washington le hace entrega a Kiev y que es fundamental, creo, para que finalmente Ucrania no termine cayendo en su totalidad ante Rusia, ¿no? Sí, claro, y además hay otras posiciones al respecto de cómo efectivamente eso se puede financiar. Hay Claro. posiciones de que efectivamente países europeos puedan comprar armas de Estados Unidos a través de contratos, de algo tremendamente engorroso. Es todo un debate que todavía está sobre la mesa. Quizás también apuntando un poco a tratar de forzar una solución final de alguna forma, pero ya no depende exclusivamente de lo que pueda decir Donald Trump ni de lo que pueda decir Volodymyr Zelensky. Pasa por un tercer actor que quizás no hemos hablado en este minuto, que es Vladimir Putin. Mientras él no se sienta a la mesa también a conversar al respecto de esto, cualquier escenario que podamos observar es bastante incierto. Pero sin duda creo que a diferencia de lo que plantea Donald Trump desde el inicio de su campaña de terminar rápidamente la guerra en Ucrania, eso está muy lejos de ser así. Todavía hay muchas cosas que se tienen que ir resolviendo, incluso en temas operativos. ¿Qué es lo que va a pasar con el rol de Europa hoy en día? Que también tiene un rol importante que jugar en torno a la guerra en Ucrania. Hay condiciones que se han puesto sobre la mesa que yo creo que efectivamente, dadas las circunstancias, se podrían dar. Las posiciones que se han planteado respecto de que Ucrania no ingrese a la OTAN y otros tipos de negociaciones que se pueden ir conversando. Obviamente que lo más tangencial es el tema de la repartición de territorios y qué va a pasar ahí, porque ahí Rusia sí tiene una posición un poco más directa respecto a lo que quiere mantener independiente de las negociaciones que se puedan dar, que eso sí es muy difícil de destrabar. Sí, sin duda. Diego, de hecho, te quiero invitar a que escuchemos las declaraciones de Donald Trump y luego seguimos ahí comentando.
Ucrania puede llegar a un acuerdo o puede no llegar a un acuerdo. Pueden ser rusos algún día o pueden no serlo algún día, pero vamos a tener todo este dinero allí y yo lo quiero de vuelta. Yo les dije que quiero el equivalente a 500.000 millones de dólares en tierras raras y ellos básicamente han accedido a hacerlo, así que al menos no nos sentimos estúpidos. Claro, igual esto llama mucho la atención también, Diego, porque estas declaraciones de Donald Trump, nosotros sabemos cómo es el estilo impulsivo, confrontacional que tiene principalmente para negociar o para anunciar cosas Donald Trump. Pero además esto ocurre horas antes de que un alto enviado de Donald Trump se reúna con el propio Volodymyr Zelensky. Entonces, claramente es un mensaje sumamente directo. Y por el otro lado, esto de alguna manera hace cuestionar a muchos si es que efectivamente Ucrania podría o tendría realmente chances de ganarle a Rusia sin la ayuda y sin ser un aliado directo de Estados Unidos. Sí, incluso más tangencial es Vance, quien se va a reunir con Zelensky, el vicepresidente. Entonces, en ese sentido, claro, ocurre horas antes de negociaciones que son bastante relevantes y donde efectivamente la guerra no se destraba con una posición más alejada de Estados Unidos o poniendo quizás estos tipos de condiciones. Evidentemente, Ucrania está en una posición hoy día más desventajosa, principalmente porque el principal aliado económico, por así decirlo, tiene condiciones que son bastante ortodoxas. Y también hay que pensar también cuál es la condición, hay que analizar también cuál es la condición que tiene hoy día Rusia, que no es la misma que hace 3 años. Hay también un desgaste importante de la moral de las tropas, de la misma posición de la población rusa frente a la guerra. Es un tema bastante complejo para pensar que esto se podría llegar efectivamente a un acuerdo durante el año. Es muy difícil pensarlo, lo cual ya nos empieza a hablar de que podríamos estar celebrando en 2026 4 años de este conflicto sin tener una resolución o actores sentados realmente a la mesa, en un mundo que efectivamente es cada vez más turbulento con más tipos de conflictos. Yo recuerdo lo que conversaban al inicio del programa. Si además abrimos un frente ahora en Medio Oriente con las declaraciones que dijo Donald Trump en Gaza, claro, sumas otras cosas más a un mundo que está un poco bastante caldeado. Y no sabemos efectivamente si Estados Unidos puede seguir jugando el rol que ha jugado Estados Unidos a lo largo de su historia, muy peyorativamente, como siempre se le ha dicho, medio el policía del mundo, pero después de la Segunda Guerra Mundial. Pareciera ser que hoy empieza a ser un tipo de catalizador de otro tipo de conflictos en varias regiones. Hay que ver también cómo se va reconfigurando este nuevo Estados Unidos frente al mando de Donald Trump. Sí. Ahora va a influir mucho también y genera mucha, a ver, podríamos decir, intriga de cuál va a ser el real vínculo que va a tener o la real relación que va a tener Donald Trump con Vladimir Putin, porque nosotros sabemos que Joe Biden, claro, era mucho más cercano a Volodymyr Zelensky, fue sumamente crítico, llamó dictador incluso a Vladimir Putin, pero Donald Trump no ha sido tan tajante y de hecho cuando fue investido, en la ceremonia atrás, la ceremonia de investidura de Donald Trump, Vladimir Putin dijo que estaba contento de que haya ganado Donald Trump y además dijo que si es que en el año 2000... las últimas elecciones en el 2020 no le hubiesen robado las elecciones a Donald Trump, que probablemente Rusia jamás habría invadido Ucrania. Es decir, le está tirando un espaldarazo de que, bueno, punto uno le apoya en la teoría sin fundamentos, sin argumentos de que le robaron la elección, y punto dos, le está guiñando un poco el ojo también. Sí, también esta frase que dice Donald Trump es un mensaje, a mi gusto, muy velado hacia el Kremlin. O sea, hacen eco también de eso. Lo que más le conviene a Rusia efectivamente hoy en día es poner sobre la mesa lo más importante que tienen hacia su agenda, es la reivindicación de los territorios que hoy en día sí están controlados obviamente por parte rusa. Que Donald Trump diga que posiblemente en una ocasión Ucrania pueda ser rusa o no, solamente viene a reafirmar la posición del Kremlin, claro, que efectivamente ha tratado de decir durante todo este tiempo que la población que está en esas zonas mayoritariamente se pertenece a Rusia. Y eso es lo que está tratando de reivindicar. Entonces, en ese sentido, claro, es también medianamente un espaldarazo a la visión del Kremlin respecto al conflicto. No lo va a decir así porque eso generaría, evidentemente, otro tipo de conflictos con otros aliados, pero decirlo así, pues, medianamente, al final Donald Trump trata de quedar bien como un buen negociador que sabe quedar bien con cada una de las partes. Sabe que tiene algo que negociar con Zelensky, pero sabe también que tiene cosas que negociar con Putin y que puede negociar directamente con Putin. Esto de alguna manera podría beneficiar entonces a Putin, ¿no? A mi gusto depende cómo se jueguen las cartas respecto a eso, porque es una negociación un poco más álgida y no medianamente pasa por Estados Unidos. Pasa por muchos otros intereses que son mucho más complejos de analizar en este minuto.
pero efectivamente que lo diga de esa forma, ese es un mensaje que va directamente al Kremlin. No está dirigido a Ucrania propiamente tal. Es algo que se lo está diciendo a Vladimir Putin. Vladimir Putin, claro. Diego Rojas, muchas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Gracias, Florencia, que estés bien. Buena tarde. Igual, chao, chao.